Un cordial saludo desde Matanzas. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta 13ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo Cuba Ambiente 2021. El equipo integrado por los másters Nilian Fernández Rosado, Vladimir Guevara Velasco y Milagros Alfonso Cabrera, quienes habla, se complace en poner a su consideración el tema Impactos de un clima cambiante sobre el comportamiento del Megalotripus citatus en Matanzas. El estudio se desarrolló con el objetivo de evaluar la incidencia del clima cambiante ante el comportamiento del comúnmente conocido TRIP de las flores del frijol. Para ello se tomó la información fitosanitaria de las estaciones de protección de plantas territoriales de los municipios de Unión de Reyes y Limonar, así como los datos meteorológicos de las estaciones de Unión de Reyes y Jovellanos, ya que Limonar no posee este tipo de instalación. La información de producción se tomó de la campaña 2019-2020 en 13 sitios de intervención. Desde el propio inicio del estudio se detectó que en ninguno de los dos municipios quedó área libre del insecto, con una afectación total del 43%, siendo Limonar el municipio más afectado. Por su parte, en ninguna de las áreas hubo predominio en las decisiones agrotécnicas como el tipo de riego y el origen de la semilla, que tuvieron influencia en ninguno de los resultados. En ambos municipios se apreció que al estudiar el comportamiento de la lluvia mensual en 24 horas histórica, arrojaron anomalías de espaciotemporalidad, ya que durante noviembre, diciembre, enero y febrero, entre el 47% y el 95% del tiempo, la lluvia caída fue en un día, destacando el mes de noviembre, en que debido a un frente frío estacionario sobre la provincia, ambos municipios acumularon el 97% de la lluvia que precipitó en ese solo día, corroborando estudios realizados por especialistas de nuestro Centro Meteorológico Provincial que han evidenciado que en Matanzas los periodos poco lluviosos han aumentado su pluviosidad en intensidad en un breve tiempo, no alcanzando lógicamente la media histórica y siendo poco aprovechado por el cultivo. No observamos diferencia al respecto en ninguno de los municipios. Anómalo comportamiento también tuvo la temperatura, donde tanto las máximas como las mínimas en ambos municipios se comportaron entre un 47 y un 50% del tiempo respectivamente encima de la media histórica. Ambos rangos fuera de los parámetros fisiológicos óptimamente deseados para el desarrollo de un cultivo de tanto interés como es el frijol. Todo ello nos permite precisar que con valores de temperaturas máximas y mínimas por encima de los históricos y de la norma, más las anomalías notables en el comportamiento de las precipitaciones, sin el apoyo técnico que representa la vigilancia agrometeorológica que brindamos y que debe vincularse al manejo integrado de cultivos, los resultados fueron malos. Teniendo en cuenta que en Matanzas, dado que es la provincia considerada más vulnerable al cambio climático en Cuba y que el sector agropecuario es el más afectado, existen notables contribuciones de proyectos territoriales, nacionales e internacionales con resultados que han generado servicios en pos de la elevación de los rendimientos y los logros en general del sector. Como Centro Meteorológico Provincial mantenemos la red agrometeorológica con sus 4 estaciones activas, brindando los servicios de alerta temprana, entre otros, y diversos tipos de pronósticos que apoyan totalmente la actividad. De esta manera, saltando todas las barreras, llegamos a las conclusiones que se produjeron cambios en los hábitos y preferencias de hospedaje y alimentación del Megalotripus citatus, dadas las condiciones de temperatura y precipitación. Que la aparición del Megalotripus citatus en el frijol no dependió ni del origen de la semilla ni del tipo de riego como actividad agrotécnica, sino de las variaciones del clima en esta campaña, elemento que por tan breve tiempo no es conclusivo. Que los productores que sembraron en las mismas localidades en septiembre y noviembre de 2019, es decir, adelantándose a esta fecha de siembra, no tuvieron afectaciones en el cultivo. Y no se incluyó dentro de la estrategia de manejo integrado del cultivo la vigilancia agrometeorológica y sus acciones como parte de la tarea vida para adecuar la acción 3 y las tareas 8, 9 y 10 referidas precisamente al desarrollo agropecuario del país. Muchas gracias al ponente por su presentación.
Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. A continuación se presenta el trabajo Climatología de las inundaciones costeras al sur de la provincia de Las Tunas, del autor Wilber Diosdado Ramírez Espinosa, del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas. La zona costera es una región de extraordinaria importancia, tanto a escala nacional como internacional. Es donde existen núcleos poblacionales de gran densidad, con intensa actividad turística, industrial y marítimo-portuaria, que generan una gran competencia en la gestión económica y el funcionamiento de los ecosistemas. En Cuba se han realizado muchas investigaciones donde se han abordado el estudio de estos eventos en varias regiones de nuestro país, las cuales se han incrementado notablemente desde la última década del siglo XX. Sin embargo, los estudios de los regímenes extremos de viento e inundaciones a escala local en las regiones orientales han sido menos estudiados. Es por ello que presentamos como objetivo determinar las particularidades de las inundaciones costeras al sur de la provincia de Las Tunas generadas por ciclones tropicales. La costa sur de Las Tunas se localiza en el tramo Cabo Cruz-Punta María Aguilar. La plataforma insular es muy ancha y dominan los fondos bajos. La costa es abierta a los vientos de región sur y está expuesta a la afectación de ciclones tropicales. El relieve submarino del Golfo es irregular, con pendientes suaves desde la costa hacia el Gran Banco de Buena Esperanza, que se levanta de modo abrupto desde el fondo entre 20 y 25 metros hasta inferiores a 5 metros, las que en muchos sitios solo alcanza 1 metro. No existen condiciones favorables para el desarrollo de olas de más de 3 metros, en cambio, las condiciones son muy favorables para la surgencia ciclónica y el arrastre del viento. La marea en la zona tiene un carácter semidiurno irregular, con una amplitud promedio de 0.87 metros y una pleamar máxima de 0.31 metros. Los materiales utilizados en la investigación fueron los archivos del ISMET y el Centro Meteorológico Provincial, resúmenes mensuales de ciclones tropicales, mapas sinópticos de las trayectorias de ciclones tropicales, de análisis atmosféricos de la NOAA, base de datos sobre ciclones tropicales, URDAT-2 del Centro Nacional de Huracanes, la climatología de las inundaciones costeras en Cuba y las inundaciones costeras en la provincia de Las Tunas. El Atlas Climático de Cuba, el criterio de la nueva clasificación de las inundaciones costeras en Cuba, el programa Excel para la obtención de tablas y gráficos, el software de tipo Información Geográfica QGIS 2.18 y el programa CurveSPER versión 1.4. El cálculo del periodo de retorno para el área de estudio se realizó para los ciclones tropicales. Se hizo una delimitación de los mares adyacentes a Cuba, la cual delimita todo el territorio nacional. Luego se hizo una circunferencia con un radio de 180 kilómetros, que es el límite de influencia para que los ciclones tropicales generen inundaciones costeras de cierta importancia en el área de estudio. Se realizó un conteo de todos los ciclones tropicales que habían cruzado por el área mayor y luego los que tocaron la circunferencia trazada. En el caso del periodo de retorno de las inundaciones costeras, se empleó la distribución de Poisson, la ecuación 2 de la diapositiva, para la cual debe cumplirse que la frecuencia observada sea inferior a 0,1 y el tamaño de la muestra superior a 50. Para ello se empleó la serie desde 1932 hasta 2020, basándonos en los testimonios de pobladores, reportes de prensa y archivos confiables del CMP de Las Tunas y el ISMET. La bondad de ajuste por intermedio de la prueba no paramétrica Pearson-Chi cuadrado de la ecuación 3 para determinar si la distribución de probabilidad escogida era idónea. Para probar el posible incremento o disminución de los eventos de inundación, se aplicó la prueba de hipótesis de la proporción, representada en la ecuación 5. Se obtuvo una cronología más detallada del periodo 1851-2020, empleando la identificación de análogos para el trabajo con las áreas de inundaciones ocasionadas por ciclones tropicales, tomando en cuenta como criterios para la selección la génesis, mes, lugar, formación, proceso sinóptico a partir del cual se forma el organismo en cuestión, la orientación de la trayectoria y la intensidad del mismo. Los casos particulares de trayectorias de ciclones tropicales que generan inundaciones al sur de Las Tunas son la trayectoria paralela a la costa norte de la provincia de Camagüey, cuando el huracán es mayor, la trayectoria cruzando sobre las provincias desde Holguín hasta Ciego de Ávila, del nordeste al suroeste, la trayectoria paralela a la costa sur de Cuba, que es la más frecuente,
y la trayectoria cruzando Cuba de sur a norte sobre las provincias desde Granma hasta Ciego de Ávila, que es la más peligrosa. En ese caso tenemos al huracán del 32 y el huracán Paloma. Para realizar el ajuste de la función de retorno para ciclones tropicales en el área de estudio, se utilizó el software estadístico CurveSPER versión 1.4, siendo el ajuste de Weibull el de mejores resultados, como se muestra en la diapositiva. De acuerdo con la tabla, se corrobora una baja frecuencia de afectación de ciclones tropicales en la zona de estudio en casos por año. En cuanto al periodo de retorno de ciclones tropicales, se corrobora una baja frecuencia de afectación de los mismos en la zona de estudio en casos por año, ya que esta zona es una de las de menos peligro de afectación de estos fenómenos naturales. Como principales resultados, se observa en la tabla que en 10 años no se observó velocidad del viento esperada, probablemente porque esos vientos están asociados a sistemas que no tienen origen en ciclones tropicales. Para el periodo de retorno de las inundaciones costeras, se hicieron los cálculos para el ajuste de una ley de Poisson a la variable aleatoria discreta f, resultando idónea para un nivel de significación del 5%, arrojando que es de esperarse que un evento de inundación en un mismo año ocurra cada 7,9 años. En la figura se puede apreciar que el aumento de la frecuencia relativa de los eventos de inundación es estadísticamente significativa al aplicarle la prueba de proporción, donde a partir de la década de los 80 ocurrieron 66% de los eventos acontecidos en el periodo ocurridos entre 1932 y 2020. Como conclusiones tenemos que de los 2 eventos de inundación identificados, 3 se clasificaron como fuertes y 9 ligeros. Los meses más peligrosos para la ocurrencia de estos eventos fueron septiembre con 4 casos, seguido por los meses de noviembre 3 y octubre 2. La trayectoria más peligrosa es cuando el ciclón tropical cruza de sur a norte sobre las costas de Camagüey y Ciego de Ávila, en dirección perpendicular al litoral. La trayectoria más frecuente, sin embargo, se presenta cuando el ciclón tropical se mueve paralelo a la línea de costa de este a oeste con 6 afectaciones. Se espera que un evento de inundación identificado como de cierta importancia ocurra al menos una vez cada 7,9 años. De las inundaciones identificadas, las más frecuentes ocurren por windsetup unido a la marea astronómica a partir de una velocidad del viento entre 80 y 90 km por hora, ya que la cota de inundación mínima en el área de estudio está entre 0,5 y 0,7 metros, alcanzando una distancia tierra adentro entre 40 y 70 metros. La cota máxima de inundación en la zona es aproximadamente entre 5 y 6 metros, lo cual provoca que con alturas de olas entre 3 y 5 metros, el mar avance tierra adentro hasta 800 metros. Tenemos en este caso el huracán del 32 y el huracán Paloma del 2008. Ya terminé, ¿cómo paro? ¿No se está grabando? Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual ClickMeeting. Continuamos con la próxima presentación. Mi nombre es Yadira Pérez Calzada, del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas. El tema de la investigación es caracterización de las inundaciones costeras al norte de la provincia de Las Tunas. La pérdida y daños relacionados con el clima, así como la reducción de los riesgos de desastres, es una preocupación nacional e internacional. Varios autores cubanos han realizado estudios sobre inundaciones costeras en diversos puntos del archipiélago. Sin embargo, hasta el presente, ninguno de estos autores han estudiado a fondo las inundaciones en Las Tunas. Es por ello que se plantea como objetivo determinar las características de las inundaciones costeras al norte de la provincia de Las Tunas generadas por ciclones tropicales. Como zona de estudio se seleccionó la costa norte de Las Tunas, que posee 265 kilómetros. Abarca los municipios Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez. Es una costa rocosa con excepción de algunas zonas de playas, con una plataforma insular estrecha. Tiene 4 bahías y 3 zonas de playas. En el interior de la bahía de Manatí, Nuevas Grandes, hay zonas bajas que se inundan con mareas altas. En el resto de la costa, donde prevalecen los acantilados, la inundación es favorecida por rompientes de oleaje y la surgencia producida por ciclones tropicales cuando han tocado tierra o al desplazarse cerca de la costa. Y en las zonas de playa como los Pinos de Manatí, La Llanita y Covarrubias, por windsetup y la surgencia.
Durante la investigación se emplearon los materiales y métodos que se muestran en pantalla, entre los que podemos citar los archivos del Instituto de Meteorología y del Centro Meteorológico Provincial y la cronología de huracanes de Cuba y de inundaciones costeras de la provincia de Las Tunas, además de las formulaciones descritas en el CER 1984, en USACE 2006 y en Montoro y Díaz 2012. Para el procedimiento del cálculo de la función de retorno, se realizó una delimitación de los mares adyacentes a Cuba, la cual delimita todo el territorio nacional. Luego se hizo una circunferencia con un radio de 180 kilómetros, que es el límite de influencia que genera inundaciones costeras de cierta importancia en la costa norte de Las Tunas. Se centró la misma en un punto medio del área de estudio que quedó en Punta Covarrubias. Se realizó un conteo de todos los ciclones tropicales que habían cruzado por el área mayor y luego los que tocaron la circunferencia trazada. Para ello se utilizó el periodo entre 1919 y 2020, porque a partir de ese año se comenzaron a conservar los mapas sinópticos en el Instituto de Meteorología con datos confiables. Y la única manera de calcular el viento y el oleaje por las fórmulas del Shore Protection Manual es utilizando mapas sinópticos que antes de ese año no existían. Para el cálculo de los parámetros del oleaje se muestran las formulaciones en pantalla. Se calculó la altura de la ola espectral en aguas profundas, además el periodo de la ola y la sublevación del nivel del mar por ciclones tropicales. También los componentes de la surgencia se calcularon con las formulaciones que aparecen en pantalla y la sobrelevación por rompiente de oleaje. En el caso del periodo de retorno de los eventos de inundación costeras, se realizó para los eventos ligeros, moderados y fuertes. En el caso de los eventos ligeros se considera que el alcance horizontal del agua de mar tierra adentro es de hasta 100 metros. Para ello se empleó la serie de 1933 hasta el 2020, basándonos en testimonios de pobladores, reportes de prensa y archivos confiables del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas y del Instituto de Meteorología. La bondad de ajuste se realizó a través de la prueba de Pearson-Chi cuadrado para determinar si la distribución de probabilidad escogida es idónea. Como principales resultados, podemos mencionar un ejemplo de la selección de análogos que se realizó utilizando la serie de 1878 hasta el 2020. En pantalla se muestra el huracán número 8, que es análogo al huracán Ai por trayectoria e intensidad. Y se considera que este huracán, con el criterio de clasificación de la inundación establecida para esta costa norte, haya provocado inundación moderada. En cuanto a las trayectorias de ciclones tropicales que generan inundaciones al norte de Las Tunas, como se muestra la imagen en pantalla, son los que pasan casi paralelos a la costa norte y penetran en tierra. Es el caso, por ejemplo, del huracán Ai en 2008. Y los que pasan casi paralelos a la costa norte pero no penetran en tierra. Por ejemplo, el huracán Irma del 2017. En caso de huracanes con trayectorias cruzando Cuba de sur a norte, estos no han provocado inundaciones costeras al norte de la provincia de Las Tunas. Por ejemplo, tal es el caso del huracán Sandy en 2012, que su centro salió al mar por la provincia de Holguín, municipio de Banes, y la costa norte de la provincia quedó en el sector izquierdo del huracán. También se puede mencionar el huracán del 32, que tampoco tuvo afectaciones para la costa norte de la provincia. Como resultado del cálculo de la función de retorno, en pantalla se muestra que un total de 211 ciclones tropicales cruzaron por el área mayor y 46 tocaron la circunferencia trazada. Además, se consideró que el ajuste de Weibull da los mejores resultados para la función de retorno de afectación de ciclones tropicales, con un coeficiente de correlación de 0.9. En cuanto al periodo de retorno de ciclones tropicales, como principales resultados arrojó que en 10 años no se obtuvo velocidad del viento esperada, debido a que esos vientos corresponden a sistemas que no tienen origen en ciclones tropicales, como pueden ser tormentas locales severas y otros eventos. Además, el periodo de retorno de la velocidad del viento esperada se muestra que no se observaron eventos de inundación un año 81 veces. Ocurrieron 7 eventos de inundación en un año y no se observaron 2 eventos en un mismo año. En cuanto a la tendencia de las inundaciones costeras en el norte de la provincia de Las Tunas, se observa que a partir de la década de los 80 ocurrieron el 71% de los eventos ocurridos, o sea, en el periodo de 1933 al 2020.
Como conclusiones, podemos decir que de los 7 eventos de inundación ocurridos en el periodo de estudio, 1 se clasificó como fuerte, 3 moderadas y 3 ligeras. El mes más peligroso para la ocurrencia de estos eventos es septiembre, con 5 casos, debido a los ciclones tropicales que se forman en el Atlántico y afectan a la región de estudio. Las trayectorias de ciclones que provocan inundación costera al norte de las dunas son paralelas a la costa y cruzando Cuba de nordeste a suroeste. La trayectoria más frecuente para el área es cuando el ciclón tropical se mueve paralelo a la línea de costa con 6 afecciones. El mayor valor de la velocidad del viento registrada por este fenómeno en el periodo de tiempo estudiado es el huracán Irma con 250 km por hora. Además, se corrobora una baja frecuencia de afectación de ciclones tropicales a la zona de estudio en casos por año. Y es de esperarse que ocurra un evento de inundación identificado de cierta importancia al menos una vez cada 13 años. Como principales bibliografías, podemos citar las que se muestran en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenas, les expongo la ponencia titulada Modelación espacial del comportamiento de las precipitaciones en la cuenca hidrográfica Los Guaos Gascón, de los autores Mayelín González Trujillo, quien les habla, Rogelio García Tejeda y María Teresa Durán Silveira. Las cuencas hidrográficas están sometidas a desequilibrios hídricos por efecto del cambio climático, siendo las precipitaciones una de las variables más afectadas. Como esta variación va ocurriendo gradualmente, estudiar el comportamiento de las mismas permite obtener elementos científicos para reaccionar y tomar medidas correctivas que permitan mitigar estos efectos en función de crear nuevas condiciones de vida. De aquí que estudiar el comportamiento de las precipitaciones en las cuencas hidrográficas utilizando el método de modelación espacial a través de un sistema de información geográfica para la representación o modelación garantiza obtener una herramienta que permita observar y monitorear en todo el área de la cuenca el comportamiento de las precipitaciones, lo que le permite a los decisores gestionar el recurso agua de forma racional y eficiente con fines humanos, agrícolas y económicos. Esta problemática se manifiesta en la cuenca hidrográfica Los Guaos Gascón, donde la revisión bibliográfica realizada demuestra que existen problemas de variabilidad de las precipitaciones, pero se carece de su análisis espacial. Esta cuenca se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, como se puede observar en la figura. Está conformada por los ríos Los Guaos y Gascón y abarca un área de 34 kilómetros cuadrados. Es de gran extensión rural en su parte alta y media, con intereses agrícolas, y urbana en su parte baja. Por lo antes expuesto, se declara como problema los desequilibrios hídricos por efecto del cambio climático en la cuenca hidrográfica Los Guaos Gascón en la provincia de Santiago de Cuba afectan el comportamiento de las precipitaciones. Como objetivo, determinar el comportamiento espacial de las precipitaciones en la cuenca Los Guaos Gascón aplicando el método de modelación espacial con el uso de un sistema de información geográfica. Como metodología se combina el método de modelación espacial y los métodos históricos lógicos, inducción, deducción y análisis-síntesis, así como herramientas de cálculos estadísticos y un sistema de información geográfico para la modelación. Consta de 3 etapas. Una primera etapa que es caracterización de la variable, que consiste en recoger toda la información histórica necesaria y las mediciones realizadas en la cuenca. Y se aplican métodos estadísticos para caracterizar las precipitaciones. Una segunda etapa de modelación espacial, donde se confecciona la base de datos georreferenciada con los valores de precipitaciones, se introduce en el sistema de información geográfica y se crean los modelos espaciales. Una tercera etapa de análisis del comportamiento, donde se aplican los métodos científicos para el análisis de los modelos y la determinación del comportamiento espacial. Como resultados y discusión, después del análisis estadístico, se obtienen los gráficos de valores de precipitaciones
por estación de medición y año de realización. En esta se toma una serie de 10 años, donde se observan en el gráfico que se muestra variaciones en los valores en función de los años y en la ubicación de las estaciones de medición, siendo las estaciones más lluviosas las ubicadas en Manantuaba y Presa Chalón. También se observa que los valores están por debajo de la media hiperanual, según datos históricos ofertados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Al analizar la línea de tendencia, como se puede ver en el gráfico siguiente, se demuestra que la tendencia es a disminuir. Al analizar los modelos espaciales de comportamiento de las precipitaciones, se puede observar la proyección espacial de las mismas en todo el área de la cuenca, mostrando las zonas de mayor y menor cantidad de ocurrencias, elementos que permiten tomar decisiones en cuanto a los trabajos agrícolas, además de facilitar el monitoreo de las variables. En los modelos aportan resultados tales como que se muestra una variación espacial en toda la cuenca con valores superiores en la parte alta, es el nacimiento del río Los Guaos, y en la zona noreste, siendo la parte central y baja la zona de menores valores y la más seca. Los años más lluviosos fueron el 2010 con 140,1 milímetros y el 2017 con 130,8 milímetros, valores que están por debajo de la media hiperanual. Para el río Los Guaos, que es de 1010 milímetros, y el Gascón, que es de 990 milímetros. Y los años menos lluviosos, el 2009, 2015 y 2018. La línea de tendencia de las precipitaciones es a disminuir, como se había comentado, por lo que se pronostican periodos de sequías en la cuenca por efecto del cambio climático. Como conclusiones, se pueden plantear que el análisis de la biografía consultada permitió definir y caracterizar las precipitaciones en la cuenca hidrográfica Los Guaos Gascón y la selección de la metodología de estudio con la aplicación de los métodos y las herramientas necesarias en la investigación. Los valores de precipitación varían espacialmente en todo el área de la cuenca y están por debajo de la media hiperanual, por lo que su tendencia es a disminuir. El estudio del comportamiento espacial de las precipitaciones en la cuenca Los Guaos Gascón evidencia que la misma es vulnerable a los impactos de la variabilidad hidroclimática con la disminución de las precipitaciones, lo que implica incremento de la temperatura con climas cálidos que favorecen ligeras sequías. Esto conlleva el deterioro de los recursos naturales, afectando el desarrollo socioeconómico y medioambiental de la cuenca. El modelo espacial de comportamiento de las precipitaciones en la cuenca hidrográfica Los Guaos Gascón es una herramienta útil en manos de los tomadores de decisiones en función de los temas de gestión integrada de los recursos hídricos de dicha cuenca. Se muestran a continuación las referencias más importantes que se utilizaron en el desarrollo del trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Saludos, mi nombre es Maribel, procedo del Centro Meteorológico Provincial de Santi Espíritu y a continuación les presento el trabajo titulado Incidencia de la COVID-19 en la provincia de Santi Espíritu y su relación con el comportamiento de las principales variables meteorológicas. Los coronavirus son virus envueltos de ARN que pueden originar múltiples afecciones, desde gripe común hasta la muerte. Han provocado enfermedades como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome respiratorio agudo severo y la COVID-19. El origen del virus continúa investigándose, pero se considera probable sea zoonótico, debido a que diversos estudios reportan al SARS-CoV-2 con un 96% de identidad genómica respecto a un coronavirus de murciélago. Su distribución geográfica a partir de diciembre de 2019 fue muy rápida, pues solo en 3 meses la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad una pandemia global.
Así, su transmisión a través de las células epiteliales del tracto respiratorio es muy rápida, donde una persona puede llegar a infectar aproximadamente de 2 a 4 personas. Es importante apuntar que en esta enfermedad la susceptibilidad de padecerla es de todos, aunque la vulnerabilidad es superior en personas mayores de 70 años. Todo lo anterior ha sido explicado como preámbulo para exponer que los factores que pueden incidir en la prevalencia de la enfermedad son múltiples y, como puede observarse en la presentación, aunque el clima y el tiempo pudieran influir, también hay factores de índole social, organizativo, etc., que tienen acción directa sobre el control de la enfermedad. Al analizar la interacción de la COVID-19 con el rango específico de variables relacionadas con el clima y el tiempo meteorológico, es necesario considerar tanto la biología del virus como la epidemiología de la enfermedad, y así su vínculo con la transmisión del virus, el comportamiento de los individuos en las diferentes estaciones del año y en locales cerrados. Pues para las gripes en general, los climas fríos y secos favorecen el contagio por aerosoles y la temperatura y humedad relativa altas, por otra parte, disminuyen el contagio. Cuestión que no parece dilucidarse aún para el SARS-CoV-2. También el comportamiento estacional de diferentes enfermedades virales ha sido referido por Moriyama y colaboradores en 2020, pero dista mucho el poder describirlo para la COVID-19 aún. Conociendo que las partículas de aerosol pudieran tener un papel primordial en la transmisión del virus debido a su capacidad de permanecer en el ambiente, es que se decide incluir la humedad absoluta en el presente estudio. Pues hay autores que consideran la humedad absoluta un indicador ambiental idóneo para expresar la supervivencia de virus respiratorios en aerosoles, pudiendo llegar a explicar el 50% de la transmisión viral y el 90% de la supervivencia del virus, según Saman y Con en 2009. El objetivo del trabajo es caracterizar la incidencia de la COVID-19 en Santi Espíritu y su relación con el comportamiento de las principales variables meteorológicas. En el Centro Meteorológico Provincial de Santi Espíritus se realizó el estudio con datos de pacientes afectados por la COVID-19 durante el periodo de marzo a mayo de 2020. Las variables climáticas se tomaron de las bases de datos proporcionadas por el propio centro y los datos epidemiológicos fueron suministrados por la Dirección Provincial de Salud de la provincia, los cuales fueron codificados asignándole valores a las variables cualitativas nominales para procesarlas estadísticamente. Se realizaron los correspondientes análisis estadísticos utilizando el SPSS versión 22 para Windows. Al observar el número de casos acumulados de enfermos de COVID-19 en el periodo en estudio, puede entenderse el comportamiento crítico de la enfermedad con un claro aumento de la incidencia de casos activos en la provincia durante la etapa. En la figura 2 se visualiza la concentración del mayor rango de casos activos durante finales de marzo y abril de 2020 en la provincia de Santi Espíritu. En la presente diapositiva se observan los principales picos de pacientes confirmados con la enfermedad en el periodo analizado, con un máximo para el día 10 de abril de 2020. En la figura 5 se corrobora que, al igual que en el país, no hubo una marcada diferencia en cuanto a la enfermedad por rango etario y sexo. En la figura 6 se describe que el rango de la temperatura media durante el periodo de mayor incidencia de casos activos de la enfermedad en los meses de marzo y abril de 2020 en Santi Espíritus osciló entre los 25,2 y 29,1 grados Celsius y para la humedad relativa media entre 64 y 77%. Es importante señalar que informes de la Organización Meteorológica Mundial afirman que aún no existe evidencia científica clara que relacione la transmisión del coronavirus a unas condiciones meteorológicas o unos aspectos climáticos específicos. Pero sí podemos afirmar que autores cubanos como Lecha en 2019 plantea que desde el punto de vista biometeorológico, el tránsito estacional del invierno al verano en Cuba
presenta varias regularidades conocidas, las cuales ocurren por características muy específicas del clima local o por la mayor variabilidad del estado del tiempo en esta época del año, y como consecuencia se originan varios tipos de efectos meteorotrópicos con capacidad de actuar como un factor predisponente en la ocurrencia de crisis de salud. También, según Lecha, en 2019, desde el punto de vista de los procesos atmosféricos, en marzo aún es frecuente la llegada de sistemas frontales, los cuales producen generalmente cambios contrastantes del estado del tiempo y pueden generar condiciones biometeorológicas peligrosas. Y en abril, los procesos predominantes son por lo general de buen tiempo, con la ocurrencia de días muy cálidos y sensaciones de calor muy intenso, afectando a la población local, que en los meses precedentes no ha estado expuesta a tales temperaturas porque las condiciones invernales o confortables del estado del tiempo eran las predominantes. Así, al final del periodo poco lluvioso, bimestre marzo-abril, los efectos meteorotrópicos generan un aumento estacional de las crisis de salud entre los individuos más vulnerables de la población. En la presente figura pueden observarse los valores de temperatura máximos, mínimos y medios en el periodo analizado, con el valor de temperatura más bajo de 18,4 grados Celsius a finales de marzo, para ir en ascenso durante el mes de abril. En el caso de la temperatura máxima, los valores más elevados de 35,3 grados Celsius se alcanzaron a mediados del mes de abril. De manera general, en marzo de 2020, la provincia contó con temperaturas muy cálidas, con anomalías positivas por encima del grado Celsius, especialmente para las temperaturas promedio. Por su parte, en el mes de abril de 2020 hubo temperaturas muy por encima de la media histórica del mes, con anomalías a escala provincial de la temperatura promedio máxima, mínima y media, de 2,7, 2,4 y 2,7 grados Celsius respectivamente. El comportamiento de la humedad relativa mínima y del periodo con mayor incidencia de casos activos de COVID osciló entre 33 y 52%, y la máxima entre 87 y 96%, con valores medios para el mes de marzo de 70% y de 73% en abril. Autores como Tan y colaboradores en 2006 reportan que los virus envueltos en lípidos, como el SARS-CoV-2, tienen una vida media de aproximadamente 3 horas con 80% de humedad relativa, 67 horas con 50% y 27 horas con 30%. La humedad absoluta se mantuvo en el rango de 10 a 15 gramos por metro cúbico, valores ligeramente por encima de los descritos por Bukhari y Hamel en 2020, quienes describen una alta incidencia de la enfermedad en regiones con humedad absoluta de 3 a 9 gramos por metro cúbico, aunque el aumento de esta variable en valores por encima de este umbral podría favorecer a una ralentización de la propagación. Conclusiones. En el periodo del 24 de marzo al 25 de abril de 2020 hubo la mayor incidencia de casos activos de COVID-19 en la población espirituana, con valores de temperatura media de 25 a 29 grados Celsius y de humedad relativa entre 64 y 77%. La humedad absoluta en el rango de 10 a 15 gramos por metro cúbico. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. El trabajo se titula Variaciones de la correlación lineal entre índices de teleconexión y variables meteorológicas entre 1988 y 2018, de los autores Manuel Fernández Gutiérrez, Pedro González Jardines y un servidor quien les habla, Carlos Manuel González Ramírez. En los últimos años han sido diversos los autores que han demostrado la influencia de los diferentes patrones de teleconexión con las variables meteorológicas. Incluso han determinado algunas variaciones en el comportamiento de estas variables que han sido más evidentes en los últimos años. Dos esquemas conceptuales conocidos sobre el comportamiento y la influencia que tienen las diferentes fases, en el caso de la AO con el chorro polar y también de la NAO en las diferentes fases y el comportamiento
de estos sistemas. Pues resulta que ambas oscilaciones tienen influencia en el archipiélago cubano, específicamente la AO en la región occidental de Cuba, sobre todo en el periodo poco lluvioso, y en el caso de la NAO, bien significativa, sobre todo en la mitad oriental del país. Y esas condiciones tienen impacto en el comportamiento de las variables meteorológicas. De ahí que, por ejemplo, Fonseca en el 2009 determina un aumento acumulado de precipitación en el occidente cubano en 1961-2000, es decir, en el periodo 1961-2004, obteniendo además una relación más fuerte en el periodo poco lluvioso, es decir, el que se extiende desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. Posteriormente, Acosta en el 2014 determina una correlación entre la NAO y la influencia de los frentes fríos en la región occidental de Cuba, y por su parte Cedeño en el 2015 hace una correlación entre la AO y las temperaturas en la región occidental del país. Estos trabajos son antecedentes de la presente investigación, que tiene como objetivo general analizar las correlaciones de Pearson de las anomalías de presión, precipitación y temperatura del aire con respecto a los índices NAO y AO, ya que la correlación a lo largo del año, incluso a lo largo de las décadas, no se comporta de igual manera. De ahí el estudio requiere una mayor profundidad para determinar algunos cambios en la correlación con respecto a las variables meteorológicas. Se usaron las 10 estaciones meteorológicas que abarcan las provincias de Habana, Artemisa y Abeque. Este territorio tiene una gran importancia económica en el país. Además, es densamente poblado. Hay una gran densidad, ya les decía, de las estaciones meteorológicas con 10, y cada una de esas estaciones meteorológicas tiene un largo periodo de mediciones, lo que facilita el estudio de este tipo. Se usó una regionalización construida por Balsa en el 2012, basada fundamentalmente en el comportamiento de la temperatura, pero se ajusta a los fines que se persigue con el presente trabajo, por lo tanto fue usada. Tiene 4 regiones específicas, en el caso de La Habana, Artemisa y Abeque, y solo en la investigación se van a presentar los resultados de la 1 y la 3, porque son muy similares a los obtenidos con la 4 y la 6, por lo tanto, para resumir, se van a poner solamente los de la 1 y de la 3. En el caso de las variables utilizadas, tenemos la presión, los acumulados de precipitación, temperaturas extremas y los valores, además, mensuales de las anomalías estandarizadas de los índices NAO y AO para el periodo 89-2018, disponible en la página web que se muestra, y los datos mensuales también del Centro del Clima del Instituto de Meteorología en el periodo 89-2018 de las estaciones meteorológicas que se mencionaba. Como toda base de datos, como toda serie de variables meteorológicas, generalmente tienen datos faltantes, y esto fue necesario entonces completarlo a través del método de la razón normal, escrita por Guevara en el 2003. Se completaron un total de 260 datos de temperatura y 118 de presión atmosférica, con la presión que se muestra en la diapositiva. La correlación lineal de Pearson, conocida por todos, y además relacionada con el índice de teleconexión, el índice AO, con respecto a las anomalías de las variables meteorológicas en estudio. En la discusión de los resultados, y específicamente para la presión atmosférica a nivel medio del mar, en el caso de la AO y la NAO, muestran las mayores correlaciones en la primera y la última década analizada, fundamentalmente directas. Quiere decir que hay un mejor acople de estas condiciones en la última y la primera década. En ese es el caso de la presión a nivel medio del mar. Sin embargo, en el caso de la precipitación, son los gráficos de abajo, muestran una alta correlación, sobre todo en la última década, destacándose en marzo. En el caso de marzo, para la NAO con un menos 0,67, y febrero con la AO en un 0,74. Valores bien significativos que se han acentuado mucho más en los últimos 10 años. En el caso de las temperaturas extremas, y específicamente la máxima, los gráficos de arriba muestran para cada una de estas oscilaciones que los valores se concentraron, fundamentalmente las mejores correlaciones en el periodo seco, es decir, desde noviembre hasta el mes de abril, destacándose en marzo con valores superiores a los 0,65, y en el caso de febrero superiores a 0,5. Quiero decirle que febrero ha mostrado un mejor acople. Esto está en total correspondencia con la influencia y la expansión de las altas presiones que se ha estado observando en nuestra región, y eso a su vez hace entonces que estas oscilaciones tengan un mayor impacto en las condiciones meteorológicas, específicamente de la temperatura máxima. Sin embargo, algo similar ocurre con la temperatura mínima, donde el periodo seco también predominan correlaciones directas, y en el caso del lluvioso, para el caso de la temperatura mínima, son inversas esas correlaciones.
destacándose en marzo con valores superiores a 0.7. Claro, esto reflejando marzo es uno de los meses de mayor influencia de las altas presiones, por lo tanto está reflejado con el índice NAO. En el caso de la región 3, es decir, los resultados anteriores fueron válidos para la región 1, que corresponde con la costa norte, y en el caso de la región 3, que es más bien un interior, estaciones que están alejadas de las costas, vemos para la presión atmosférica en nivel medio del mar correlaciones más fuertes en la última década, dígase 2009-2018, y destacándose febrero superiores a 0.6. Vuelve a resaltarse febrero en la región 3, las estaciones que están alejadas de la costa, vuelvo y repito, con una mayor correlación creciente en los últimos 10 años. Eso es en el caso de la presión, y similar los valores contenidos para el caso de la precipitación, bastante aleatorias en la primera y segunda década, sin embargo, son más altas las correlaciones en el periodo seco, noviembre-diciembre, enero, febrero, marzo y abril, la última década, y destacándose además febrero con menos 0.49 con respecto a la NAO y 0.71 con respecto a la AO. En el caso de las temperaturas extremas para esta región y con estos índices de teleconexión, tenemos que el periodo seco, las correlaciones fueron directas. Sin embargo, en el periodo lluvioso las correlaciones fueron inversas y se destaca el trimestre febrero, marzo, abril como el mes de mayores correlaciones en la última década, fundamentalmente ajustándose a todo el comportamiento que estamos viendo de las oscilaciones. En el caso de la temperatura mínima, también en el periodo seco predominaron las correlaciones directas y en el lluvioso las inversas. Sin embargo, se destaca marzo con valores superiores al 0.7 directo, es decir, valores que están en total correspondencia con las condiciones que predominan durante este mes del año. Estos son los resultados obtenidos para la región 1 y la región 3, como pueden ver, son bastante similares y así también se comportan la 4 y la 6, por eso es que no se van a presentar. Y este análisis nos permite las siguientes conclusiones. La presión atmosférica fue la variable que mayor correlación lineal mostró con respecto a los índices NAO y AO, con valores superiores al 0.55, fundamentalmente en la última década. La última década ha mostrado un mejor ajuste de las variables meteorológicas y las diferentes fases de los índices NAO y AO. Mientras que la precipitación y la temperatura máxima absoluta mostraron las correlaciones más débiles, con valores inferiores incluso a 0.47. Y una segunda conclusión donde los mayores acoples entre las anomalías de las variables meteorológicas y los índices NAO y AO se concentran en los meses del periodo poco lluvioso, noviembre hasta el mes de abril, con valores crecientes en la última década, lo que sugiere y está en total correspondencia con los cambios que estamos viendo en la circulación general de la atmósfera, específicamente con lo que está sucediendo con el anticiclón del Atlántico o el anticiclón de las Azores. Así que a disposición que tiene que ver con la variación de las correlaciones lineales entre los índices de teleconexión y las variables meteorológicas en el periodo 1988-2018. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buen día. El título del trabajo a presentar es Relación entre el crecimiento de tormentas, la temperatura y los aerosoles para la estación Casablanca, de los autores Lourdes Álvarez Escudero, Israel Borrajero Montejo, Juan Carlos Peláez Chávez, todos del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología. La ocurrencia de tormentas eléctricas tiene una influencia sobre el hombre y la sociedad. En la actualidad se estudia la relación entre la ocurrencia de descargas y el cambio climático, donde se verifican estudios que muestran tanto crecimiento como decrecimiento en la marcha interanual del número de descargas. En Cuba se ha constatado que para el periodo 1989-2010, en más del 50% de las estaciones meteorológicas del país existe un crecimiento interanual de la frecuencia de ocurrencia de observaciones con tormentas. Este crecimiento y puntualmente decrecimiento ha sido verificado también por otros autores en diferentes localidades, asociado a cambios en otras variables como la temperatura, el contenido de aerosoles en la atmósfera y el vapor de agua en la troposfera superior.
La mayoría de los estudios realizados usan como información relativa a tormentas los conteos de descargas detectadas a partir de redes de equipos diseñados al efecto o mediante observaciones con dispositivos a bordo de satélites. Desafortunadamente, Cuba no cuenta con este tipo de información, por lo que la actividad de descarga se describe a partir de las tormentas observadas en las estaciones meteorológicas. El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre la marcha interanual de la ocurrencia de tormentas, la temperatura del aire en superficie y la ocurrencia de brumas y humo para la Estación Meteorológica de Casablanca en La Habana, donde la serie de mediciones es muy completa y consta de 45 años de información teleraria continua. También se relaciona, para una serie más corta, la frecuencia anual de tormentas con el índice de aerosoles y otras informaciones aportadas por un instrumento que realiza mediciones de este tipo a bordo de un satélite. Para la caracterización de las tormentas se utilizaron los registros telarios de las variables código de estado de tiempo presente y código de estado de tiempo pasado en el periodo 1972-2016 para la Estación Meteorológica de Casablanca en La Habana, donde la información es muy completa con muy pocas observaciones no realizadas. Los datos de tiempo presente y pasado fueron extraídos de la base de datos Nodator. De estos mismos registros se sacó la información relativa a la ocurrencia de brumas y humo. Los registros de temperatura para el periodo 1972-2000 fueron extraídos de la base GranMet, con datos verificados ampliamente, y para el periodo 2000-2016 se tomaron de la base de datos del Centro Meteorológico Provincial de La Habana, Artemisa y Mayabé. La metodología para el análisis de homogeneidad de las series en estudio es la misma desarrollada por Álvarez y colaboradores en el 2012, y los estadígrafos se calculan según lo planteado por Schneider en 1990. Para determinar la relación entre series se usó el coeficiente de correlación de Pearson, y para tener un indicativo de la estimación de los valores Y a partir de los X dados por las diferentes variables a relacionar, se calculó el error típico. Para la identificación de los tres fenómenos en estudio a partir del código de estado de tiempo presente, se tomaron los valores de código según el manual de claves de la Organización Meteorológica Mundial. El código de estado de tiempo pasado solo se tuvo en cuenta para identificar las tormentas. La variable utilizada para representar la marcha interanual de los fenómenos fue la frecuencia de ocurrencia de observaciones asociadas a determinados fenómenos. En el caso de los aerosoles se utilizaron los datos ofrecidos por el instrumento OMI a bordo del satélite Aura, que ofrece información diaria en lugares cercanos a la estación Casablanca con frecuencia diaria. Estas series están acotadas al periodo 2005-2016 y se valoraron tres parámetros: el índice de aerosoles, el índice de SO2 y el total de ozono en la columna. Las variables a relacionar son la frecuencia de ocurrencia de observaciones con tormenta clasificadas a partir del código de estado de tiempo presente y pasado, la temperatura promedio, la frecuencia de ocurrencia de valores de temperatura mayores o iguales que 25 grados centígrados, la frecuencia de ocurrencia de valores de temperaturas mayores o iguales que 30 grados centígrados, la frecuencia de ocurrencia de observaciones con bruma, la frecuencia de ocurrencia de observaciones con humo, el promedio del índice de aerosoles UV, el promedio del índice de SO2 y el promedio total de ozono en la columna. Como se muestra en la tabla, el análisis de homogeneidad de la marcha interanual de las variables definidas en la anterior diapositiva muestran en general tendencia creciente altamente significativa, menos las relativas a la frecuencia de ocurrencia de observaciones con humo, el promedio del índice de SO2 y el promedio del total de ozono en la columna, que son homogéneas. El punto de cambio difiere entre las diferentes series. De las tablas mostradas en la diapositiva se constata que el ajuste entre la frecuencia de ocurrencia de tormentas y las tres variables relacionadas con la temperatura presentan correlaciones bastante similares, aunque la mayor correlación es para la serie de frecuencia de ocurrencia de observaciones con temperaturas mayores o iguales que 30 grados centígrados, que explica un 46% de la varianza, lo que sugiere una relación entre el aumento del número de tormentas y el aumento de las temperaturas. La relación entre tormentas y ocurrencia de brumas muestra valores similares a los de la comparación con la temperatura y explica un 32% de la varianza. El índice de aerosoles explica el 61% de la varianza, mayor valor este que el que explica la temperatura, aunque si se hace una correlación entre la temperatura media y el índice de aerosoles promedio anual, se obtiene un coeficiente de 0.59,
por lo que estas dos variables no pueden considerarse independientes y explicarían en su conjunto aproximadamente el 50% de la varianza. Estos resultados implican que el crecimiento en la actividad de tormentas depende también de otras variables como el vapor de agua en la troposfera superior, la temperatura del mar, los flujos verticales en la atmósfera o otras por relacionar. Las correlaciones entre la ocurrencia interanual de tormentas y el promedio del índice de SO2 y el promedio anual de ozono total en la columna son bajas. En la figura se representan las manchas interanuales de la frecuencia de ocurrencia de observaciones con tormentas y la frecuencia de ocurrencia de valores de temperatura mayores o iguales que 30 grados centígrados, donde se puede observar la similitud entre las series, sobre todo en su carácter creciente, aunque el crecimiento de las temperaturas es menos pronunciado y la diferencia se hace mayor en los años anteriores a 1987. Si se comparan en conjunto las observaciones con bruma y humo como indicativo de la calidad del aire en la estación, se constata que el humo no aporta información significativa a la correlación. Sin embargo, la correlación entre ocurrencia de brumas y humo presenta un coeficiente de 0.82 y de la representación de sus manchas interanuales se aprecia que hay una relación inversa entre los ciclos de estas variables, lo que podría implicar un problema de métodos de observación. Una vez vistos los resultados obtenidos, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La marcha interanual de las variables frecuencia de ocurrencia de observaciones con tormenta clasificadas a partir del código de estado de tiempo presente y pasado, temperatura promedio, frecuencia de ocurrencia de valores de temperatura mayores o iguales que 25 grados centígrados, frecuencia de ocurrencia de valores de temperatura mayores o iguales que 30 grados centígrados, frecuencia de ocurrencia de observaciones con bruma, muestran tendencia creciente altamente significativa con un punto de cambio promedio en 1990. De las tres series relativas a aerosoles, solo el promedio del índice de aerosoles presenta carácter creciente con un punto de cambio en el 2008. Las tres variables relacionadas con la temperatura presentan correlaciones bastante similares, aunque la de mayor valor es la frecuencia de ocurrencia de observaciones con temperaturas mayores o iguales que 30 grados centígrados, que explica un 46% de la varianza. La relación entre tormentas y ocurrencia de bruma muestra valores similares a los de la comparación con la temperatura y explica un 32% de la varianza. El promedio anual del índice de aerosoles explica el 61% de la varianza con respecto a la frecuencia anual de ocurrencia de tormentas, mayor que lo que explica la temperatura. La correlación entre las series interanuales de la temperatura media y el índice de aerosoles promedio alcanza un coeficiente de 0.59, por lo que estas dos variables no pueden considerarse independientes. Se recomienda buscar series de otras variables que permitan correlacionar sus valores con los valores crecientes de la frecuencia de ocurrencia anual de tormentas. Este trabajo se encuentra publicado en la Revista Cubana de Meteorología con la referencia que se muestra en la diapositiva. Muchas gracias por su atención.